En este vídeo vamos a hablar de la alimentación intuitiva, de por qué no funciona, de por qué no es el mejor patrón de alimentación para perder peso, para superar el comer emocional, para superar los atracones o para realmente tener paz o superar la adicción a los ultraprocesados. La alimentación intuitiva no promete nada de eso, aunque parezca que sí. La alimentación intuitiva nació porque veníamos de un contexto de demasiada restricción. Había miles de dietas, todas ellas eran muy restrictivas, e incluso los nutricionistas, cuando alguien acudía a cualquier tipo de dieta, daba una dieta de papel que no necesariamente cubría las necesidades de la persona, que le dejaba con hambre y que dejaba un entorno perfecto para los atracones. Entonces, en ese contexto, con tanta restricción, tantas dietas extremas, es normal que algo como la alimentación intuitiva llame mucho la atención. Come cuando quieras, haz las paces con la comida, vive la vida antidieta, supera el comer emocional. Todo esto suena muy bonito, pero para solucionar todas estas cosas no se necesita una alimentación intuitiva. Y vamos a entender por qué. Y esta crítica va a ser desde diferentes ángulos. Primero, vamos a entender por qué no es buena idea escuchar a nuestro cuerpo. Sobre todo para una persona que lleva comiendo, pues eso, ultraprocesados muchos años, o una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, o que no está acostumbrada a hacer ejercicio. O sea, escuchar a nuestro cuerpo no tiene mucho sentido porque en realidad es escuchar a nuestro cerebro, y nuestro cerebro está dividido por una parte racional y por una primitiva. Entonces, cuando hablamos de escuchar a nuestro cuerpo, ¿a qué parte nos referimos? Porque hay que escuchar, en la mayoría de los casos, a la racional. Y cuando se trata de supervivencia, de comida, muchas veces gana la parte primitiva. Porque estamos cableados para buscar recompensas con la comida de forma constante. Entonces, no tiene todo el sentido del mundo escuchar a nuestro cuerpo. Después también vamos a ver por qué no funciona desde el punto de vista psicológico. No vamos a lograr esa liberación ni nos va necesariamente a ayudar a dejar el comer emocional, porque para superar la alimentación emocional necesitamos patrones de alimentación, necesitamos horarios y necesitamos pues muchísimo autoconocimiento, y de hecho la alimentación emocional tiene que ver con muchos aspectos fuera de la comida, con la vida social, con el propósito, con las fuentes de placer y satisfacción que tengamos en la vida. Entonces no vale solamente concentrarse en la comida, pero eso también lo veremos. Después vamos a ver por qué tampoco tiene sentido escuchar a nuestro cuerpo en un entorno que está precisamente hecho para que no podamos escucharlo, porque nuestras señales de saciedad están hackeadas. Eso hace imposible que podamos escuchar nuestro cuerpo. Después también vamos a ver el punto de vista histórico, porque en realidad el libro promete que vamos a llegar a esa intuición pura que se supone que tuvimos toda la vida, ¿no? Toda la historia. Pero eso nunca existió. Los seres humanos nunca fuimos comedores intuitivos. Podemos ser comedores conscientes, pero nunca fuimos comedores intuitivos. Y vamos a entender también por qué. Y por último, vamos a ver qué implica la alimentación intuitiva a la hora de escoger y a la hora de tener más libertad. Porque puede parecer que nos da libertad, pero en realidad nos va a quitar mucha libertad, porque más opciones significa más problemas. Más opciones en el supermercado, más libertad a la hora de escoger alimentos, nos da una falsa sensación de libertad, pero con el tiempo vemos que en realidad nos genera mucha insatisfacción, y tener menos opciones y tener reglas nos va a hacer más felices y más libres. Y al final del vídeo no te voy a dar un método, un protocolo, te voy a dar un marco para entender por qué tu relación con la comida es mucho más compleja de lo que crees y por qué la solución tiene muy poco que ver con la fuerza de voluntad y tiene más que ver con el ambiente. Bueno, antes de mirar los problemas de la alimentación intuitiva, tenemos que definir qué es la alimentación intuitiva. Porque cuando entramos en redes sociales, en Instagram, y vemos una nutricionista antidieta que promueve la alimentación intuitiva,
o que aparece comiendo lo que quiera y dice, libérate de las dietas comiendo un helado, eso no es alimentación intuitiva. El método de verdad, el auténtico, que escribieron las nutricionistas Evelyn Tribole y Alice Resch. Y escribieron el método, que es un método de 10 pasos para hacer las paces con la comida y encontrar la libertad con la alimentación para siempre. Pero ese método, el de las autoras, el original, tiene reglas. Tiene reglas que hay que seguir. Y la última de ellas es tener en cuenta la nutrición y el valor nutricional de los alimentos, más allá de que te apetezcan o no. Y vamos a hablar del libro y de la auténtica alimentación intuitiva. El problema número 1 de la alimentación intuitiva es el propio nombre, el propio concepto. Alimentación intuitiva. ¿Qué significa? Comer por intuición. Porque el término es ambiguo y realmente no explica nada. Está abierto a interpretación de cada uno. Y esto está hecho a propósito. Porque cuando nos venden algo que podemos interpretar de la forma en que queremos, va a solucionar un problema individual. Porque nosotros buscamos ayuda, buscamos un libro, buscamos un vídeo en base a lo que necesitamos. Entonces, si un término es ambiguo, va a ayudar a todas las personas, porque va a casar con el problema que tenga esa persona, ¿no? Entonces, intuición, buscar la palabra intuición está hecho a propósito. Y claro, suena como algo muy ancestral, muy natural, muy sabio, y tenemos internalizado que la intuición es algo positivo. Es como la moderación. Claro que comer con moderación es positivo, pero ¿qué es moderación? Porque para una persona que consuma ultraprocesados a diario, moderación podría ser comer uno al día. Y para otra persona que no, podría ser uno a la semana. Entonces, comer con moderación no significa nada, no es un camino claro. Es algo ambiguo que dices como un poco para contentar a la persona. Porque así lo va a interpretar como quiera, no va a ver que es un término que tenga reglas o que sea muy estricto, entonces lo va a comprar. Por eso funcionan términos como moderación, la dosis hace el veneno, intuitivo. Pero intuición para algunas personas es sabiduría y experiencia y para otras es impulso repentino. Bajo esa misma etiqueta, la etiqueta de intuición, algunas personas van a hacer una cosa y otras otra. Por eso hay tantos nutricionistas y tantas personas diciendo la alimentación intuitiva es una tontería, es hacer lo que quieras cuando quieras. Claro, interpretan eso porque el método da para que interpreten eso, la palabra da para que interpreten eso. Pero es que la intuición no es una guía infalible, es un comportamiento basado en patrones aprendidos. Eso es la intuición. Entonces, si hemos aprendido a comer ante el estrés, eso es un patrón aprendido y lo vamos a llamar intuición. Y claro, tú puedes pensar que te puedes fiar de tus señales del hambre, pero viviendo en un entorno que está hecho para distorsionar esas señales, ¿cómo vamos a dejarnos llevar por la intuición? Porque muchas veces el hambre es simplemente sensorial. Pasamos por una panadería, olemos el pan y huele tan bien que nos da el hambre. Eso puede aumentar el apetito. O llegar a casa y oler la comida, estar cansado, tener estrés. Hay muchas cosas que suben el apetito. Y muchas veces son impulsos que no tenemos controlados. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar cuál es intuición, cuál es hambre de verdad, de lo que es un impulso? Los impulsos que sentimos son rápidos, son automáticos, son repentinos. No podemos fiarnos de ellos siempre. Y eso es lo que explotan los ultraprocesados. O sea, cuando sientes ese impulso no es que necesites comer porque tienes hambre, es que tienes un antojo y tu sistema de recompensa te está pidiendo ese chute de dopamina. Tan simple como eso. No significa nada, no significa que tengas que comer, que tengas que honrar a tu hambre, ni que tengas que ceder a ese impulso. Y también tenemos que entender que no estamos cableados para una salud óptima. Nuestro cuerpo evolucionó para sobrevivir. Nosotros estamos hechos para comer, acumular la mayor cantidad de energía posible por si acaso no hay comida mañana, ¿no? Eso es lo que hizo que pudiéramos sobrevivir en el pasado. No sabíamos cuándo iba a haber comida, entonces comíamos todo lo posible cuando había comida. Y el cerebro premia los alimentos altos en grasa, altos en hidratos, porque significa que tienen más energía. Y cuando algo tiene más energía, significa que tenemos más posibilidades de sobrevivir en la selva.
Entonces siempre vamos a tener una predisposición a querer comer esas cosas y siempre vamos a tener ese impulso. Ese impulso siempre va a existir. Entonces, en un entorno de superabundancia como hay ahora, el cuerpo va a querer estar, aunque nosotros vivamos, aunque el entorno haya cambiado, el cerebro sigue siendo el mismo. El cerebro sigue pensando que tú vives en la selva y que mañana podría no haber comida. Y si además hiciste dietas en el pasado, todavía vas a ser más sensible a esos estímulos. Porque aprende de esa experiencia. Si pasaste hambre, el cuerpo se va a acordar de eso. Entonces, teniendo en cuenta el entorno y teniendo en cuenta cómo estamos hechos para la supervivencia, seguir nuestra intuición es el peor error que podemos cometer. Necesitamos reglas, necesitamos medir lo que comemos. Y no es malo, no nos va a quitar libertad. Hay que romper esa creencia porque nos va a dar muchísima más libertad en realidad. Pero el punto es que no estamos hechos para esa intuición, siempre vamos a tener impulsos. Además, hay que tener en cuenta que la intuición favorece el piloto automático. Es decir, cuando nosotros nos dicen, sigue tu intuición, vamos a hacer aquello a lo que estamos acostumbrados. Cuando no tenemos criterios claros, nuestro cerebro siempre va a lo conocido. Si, por ejemplo, tú quieres trabajar, estudiar o quieres empezar a entrenar, si tú no te pones un horario, tu cerebro va a ir para aquello que le dé más gratificación momentánea y para aquello a lo que está acostumbrado. Entonces, cuando te dicen, trabaja en tu proyecto, pero hazlo con intuición, no vas a seguir a tu intuición, porque si sigues a tu intuición vas a procrastinar. Es decir, cuanta menos estructura hay para lo que sea, para comer, para trabajar en algo, para estudiar, más posibilidades tienes de divagar. Y más tu cerebro va a ir a lo conocido y al hábito. Entonces, en general el concepto es una trampa. Porque si piensas que tu cuerpo siempre sabe y que tu cuerpo es sabio y que tiene esa sabiduría ancestral, entonces no vas a cuestionar lo que haces. Vas a interpretar cada impulso, cada antojo como sabiduría interior y eso va a hacer que no cuestiones tus decisiones alimentarias, que no seas consciente. Como ya dijimos al principio, el libro auténtico, el método auténtico tiene reglas. ¿Realmente qué diferencia la alimentación intuitiva de una alimentación consciente o estructurada? El nombre. Que te lo venden, que dejan las reglas al final como para engañarte un poco. Pero si hay reglas, ¿cuál es la diferencia entre comer de forma intuitiva y comer de forma consciente? Que lo de intuitivo vende más. Y las reglas no solamente son las que ponen al final del libro, sino que cambia las medidas, ¿no? Una persona puede medir sus calorías con una aplicación. Otra persona puede, en base a su metabolismo, decir, pues yo necesito estos gramos de arroz o necesito estos gramos de grasa, porque este es mi peso. La alimentación intuitiva quita esas reglas externas y las cambia por reglas internas. En lugar de decirte, come estos gramos de arroz, te dice, analiza cuánta hambre tienes del 1 al 10. Entonces tienes que utilizar energía para analizar cuánta hambre tienes. En un entorno en el que precisamente es muy difícil reconocer esas señales. Entonces lo deja a manos de tus sensaciones, pero te obliga a tener esas reglas internas, a analizar del 1 al 10 qué cansada estás, a analizar del 1 al 10 si hiciste ejercicio o no, pero recordando tú, analizar cuánta hambre tienes en una escala, analizar cuando tienes un antojo, de dónde viene ese antojo, ¿no? Genera mucha fatiga por decisión. Porque si tú llegas a casa cansada y tienes que decidir cuánta hambre tienes después de haber ya tomado muchas decisiones a lo largo del día, ¿eso realmente te está ayudando? ¿No sería mejor tener un plato ya estructurado, preparado en la nevera y no tener que pensar? Simplemente comerte lo que está disponible. No, pensar 10 minutos, ¿me como las verduras o me como el helado? Voy a analizar cuánta hambre tengo del 1 al 10. ¿Quién puede hacer eso en el día a día? Requiere muchísima energía y de muchas reglas internas. Entonces sí tiene reglas, pero esas reglas son internas. Otro problema de la alimentación intuitiva es que no te va a ayudar a escuchar a tu cuerpo, porque las señales de tu cuerpo vienen distorsionadas ya desde la infancia. Cuando tomabas la leche materna, sí. Como solo había leche, cuando no te apetecía más, parabas de comer. Pero después creces, te recompensan con comida, te portas bien, te dan una golosina, te terminas las verduras, que ya diciéndole eso a un niño va a pensar que las verduras son un castigo y te recompensan con un helado. Entonces aprendes a relacionar ciertas comidas con recompensa y ciertas comidas con castigo. Después aparece también la publicidad emotiva. Las reuniones familiares, que muchas veces los únicos momentos en los que se reúne la familia son
girando alrededor de la comida. Entonces solamente ves a tu familia, es decir, solamente experimentas sensación de comunidad cuando hay comida. Relacionas cariño y compañía con comida. Luego la publicidad emotiva, los momentos felices en el McDonald's, Coca-Cola y la Navidad. O sea, mezclan los ultraprocesados con las emociones. Eso hace imposible que escuches a tu cuerpo. Esa comida ya ocupa un lugar emocional en tu vida y mucho antes de que seas consciente de ello, cuando eres niño. Entonces ya perdiste esa habilidad. Y además, la alimentación intuitiva también juega mucho con el tema de los antojos, ¿no? Que eso es algo que también leí muchas veces en redes sociales. Un cuadro que aparece chocolate. ¿Tienes antojo de chocolates porque necesitas zinc? ¿O tienes antojo de pasteles porque necesitas carbohidratos complejos? Los antojos no son un síntoma de deficiencias nutricionales. De hecho, eso es un sesgo de confirmación, porque los seres humanos somos expertos en el autoengaño. Y cuando no queremos hacer algo o cuando queremos hacer algo, buscamos pruebas externas que confirmen nuestra creencia. Por ejemplo, una persona que no quiere comer brócoli va a aferrarse al mito de que el brócoli es malo para la tiroides. Eso es mentira. Para que el brócoli sea malo para la tiroides o cualquier otra crucífera, tienes que comer muchísimas cantidades al día, más de 1 kilo y crudo. Si lo cocinas, ya no es malo para la tiroides. Pero una persona que no quiera comer brócoli, pues obviamente se va a aferrar a eso, porque quiere creer. Y eso es muy poderoso. Y lo mismo pasa con los antioxidantes y el chocolate. Es que hay que comer chocolate porque tiene antioxidantes. No, lo que tiene nutrientes es el cacao puro. Y no tiene sentido. O sea, tomar chocolate de Nestlé cargado de azúcar porque tiene antioxidantes es como tomar Coca-Cola cero porque tiene potasio. Nadie se le ocurriría tomar una Coca-Cola cero con esa excusa. No tenemos un escáner de nutrientes. Porque de ser así, no existirían las deficiencias nutricionales, no existiría la anemia, no existiría la falta de calcio. Pero si realmente nos faltara hierro, iríamos a por alimentos que tienen hierro de forma natural. Pero nadie tiene antojo de lentejas cuando le falta hierro. Porque los antojos no hablan de una deficiencia. Los antojos son una respuesta condicionada por tu entorno y por tu sistema de recompensa. Un antojo simplemente habla de aquello que has aprendido a desear. Y si aprendes a desear otras cosas y te acostumbras a otro tipo de alimentación, se te va a antojar esa nueva alimentación. Entonces, si los antojos son aprendizaje, aquello que aprendimos a desear, entonces, ¿cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo? ¿Qué significa eso? Significa que para aprender a escuchar a tu cuerpo, para aprender cuando tienes hambre, tienes que superar primero el comer emocional, dejar de comer como refuerzo positivo por aburrimiento, y eso es un proceso. Tienes que dejar de exponerte a aquello que te hace comer de forma compulsiva. No se trata de fuerza de voluntad. Esos productos están hechos para que consumas de más. Entonces, si te expones a ellos, vas a tener más antojos. Exponerte a ellos, en lugar de hacer que dejes de tener antojos, va a hacer que tengas más. Lo que va a hacer que dejes de tener antojos es tener el apetito regulado, comer suficiente, no estar en una dieta restrictiva, porque cuanta más hambre tienes, más propenso eres a tener antojos. Entonces tienes que estar correctamente nutrido. No puedes estar en un estado de hambre. No puedes exponerte a este tipo de productos. No puedes exponerte a aquello que te genera enganche. Necesitas horario y estructura para saber diferenciar si comes por aburrimiento o porque realmente tienes hambre. Y también necesitas tiempo para recalibrar todo eso, porque si tienes el sistema corrompido, pues obviamente vas a necesitar mucho entrenamiento y mucho tiempo. En definitiva, la alimentación intuitiva no te va a hacer escuchar tu cuerpo. Si vas a sentir una cierta liberación por comer esas cosas que considerabas prohibidas, porque realmente no las tenías prohibidas, la prohibición era autoimpuesta, pero sí que vas a sentir esa liberación. Pero no necesariamente te vas a sentir mejor ni te va a ayudar a que dejes de comer de forma emocional, podría incluso potenciarlo. Otro problema de la alimentación intuitiva es que no te va a librar ni de atracones ni de TCAs. Y esto es un punto un poco delicado a las que muchas
nutricionistas antidieta les gusta aferrarse, y es que dicen que la restricción genera el atracón y que una dieta podría generar un TCA. Y esto no es cierto. Sí que es cierto que muchas personas que desarrollan TCAs tienen patrones restrictivos, pero decir que una dieta genera un TCA es como decir que los coches causan accidentes. Está relacionado, pero no es el motivo. Lo que causa accidentes es el comportamiento del conductor, la velocidad a la que iba, el ambiente, si estaba mojado el suelo. O sea, claro que para tener un accidente de coche tienes que estar conduciendo, pero lo que genera el accidente no es eso. Y no es que conducir vaya a hacer que tengas un accidente. Pues esto es un poco lo mismo. Que estén relacionados no quieren decir que uno sea causa del otro. Para que se dé un TCA hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, interiorizar el ideal de delgadez. Eso es algo que está muy relacionado con los TCAs. El perfeccionismo, que es un rasgo psicológico de la persona. Una persona perfeccionista va a tener más tendencia a caer en estos extremos. Después tenemos el malestar emocional, que eso es causa de muchos TCAs. Traumas. Los traumas también están muy relacionados. La falta de protección y la necesidad, esa falta de protección en la infancia y la necesidad de protección puede estar muy relacionado con buscar un cuerpo pequeño o la delgadez extrema, como búsqueda de esa protección. Y muchas veces la ayuda psicológica y los traumas son lo que va a sacar a una persona del TCA. Y el TCA, querer verse muy delgada o querer lidiar con tus emociones a través de la comida son manifestaciones de problemas psicológicos que se expresan mediante la comida, como se podían expresar con el alcohol o como se podrían expresar con el tabaco o con las compras compulsivas o con otro tipo de comportamientos adictivos. Entonces, se expresa con la comida, pero la comida no es el origen, tiene un trasfondo. Y tú no le puedes causar a alguien un TCA, si esa persona está bien psicológicamente, tú no le puedes causar un TCA solamente restringiendo la dieta. Puedes desordenar su alimentación, puedes hacer que tenga compulsión, sí. Cualquier persona que se ponga en una dieta extrema, un culturista en definición, claro que va a desarrollar una adicción con la comida, porque no está comiendo y el cerebro cuando no hay comida se obsesiona con ella. Cualquier persona en ese nivel de definición va a soñar con comida, pensar las 24 horas del día en comida y va a olvidarse del resto de problemas de su vida, porque si no comes no vives. Entonces el cerebro va a priorizar eso, es un mecanismo evolutivo. Pero cuando la persona regula otra vez su apetito, todo vuelve a la normalidad y no genera un TCA. Y de hecho hay evidencia de esto, porque hay muchos metaanálisis publicados en revistas como Pediatrics que hablan de que patrones estructurados, estrategias alimentarias estructuradas, con energía suficiente y altamente nutritivas, no solo no promueven más TCA, sino que pueden ayudar a reducirlos. Porque para reducir un TCA necesitas estructura alimentaria, necesitas comer suficiente. Si una persona tiende a restringir, a lo mejor tiene que comer más. Entonces, esa estructura es lo que podría salvarle, no la intuición. No hay evidencia de que tú restrinjas tu dieta o que te restrinjas de ciertos productos ultraprocesados, hiperpalatables, te vaya a generar un TCA. Eso no existe, no hay evidencia de eso. Y eso es algo que borra, es una línea muy fina que hay que diferenciar y que muchas nutricionistas antidieta no mencionan. Y es que no es lo mismo un plan estructurado, lógico, con alimentos nutritivos suficientes, una rutina bien diseñada de ejercicio, una restricción extrema donde la persona va a estar pasando hambre. Es que no tiene nada que ver. Lo contrario a una restricción no es alimentarse de forma intuitiva, es seguir un patrón lógico. No tenemos que irnos a un extremo para lograr esa normalidad. Y claro, las personas que vienen de una dieta hiperrestrictiva o de dietas, años de dietas, es normal que quieran irse al otro extremo. Pero eso no va a ayudar necesariamente con tus atracones ni con tu TCA si lo tienes. Y tampoco podemos olvidarnos de que muchos TCAs o una relación problemática con la comida viene en parte por la psicología de la persona. Entonces necesitas alimentos que vayan a apoyar tu bienestar emocional. Si la serotonina se produce principalmente en el estómago, porque estómago y cerebro son uno, tienes que nutrir tu microbiota para que libere los químicos que necesitas para ser feliz. Entonces, el ejercicio es un antidepresivo. También funciona como pastilla
para la ansiedad, o sea, el ejercicio funciona para muchas cosas a nivel psicológico. Y la dieta también. Por eso es importante consumir aquello que va a sentar bien a tu microbiota y que va a hacer que liberes esos químicos que necesitas para sentirte bien y para tener un mayor bienestar emocional. Y reconocer que no todos los productos o alimentos impactan igual en tu biología y en tu microbiota no es ser alarmista, es simplemente hablar con criterio. Porque no se trata de decir esto es bueno y esto es malo, se trata de decir esto es nutritivo, esto no lo es, esto ayuda a tu microbiota, esto no lo es. Si tengo que ser productiva por la tarde y estar estudiando, quizás comerme una pizza entera no sea lo más inteligente, porque va a tener un impacto en mi biología y no me va a hacer ser productivo. Si tengo un problema psicológico grave, a lo mejor una sesión de ejercicio me ayuda a aclarar la mente y es mejor para mi bienestar emocional que consumir pues un paquete de galletas que no me va a aportar nada ni me va a añadir bienestar, porque solamente te sientes bien cuando lo estás comiendo. Entonces, hablar de la calidad de esos productos y hablar de cómo afectan a la microbiota no es demonizar, es hablar con criterio. El siguiente problema de la alimentación intuitiva es que no te permite lograr un orden con la alimentación. Una persona que no es capaz de regularse con la comida no sabe o no puede llegar a ese equilibrio sin una estructura. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona con insomnio. Una persona con insomnio tiende a hacer lo que quiere cuando se trata de dormir, es decir, se va a dormir a las horas que quiere, utiliza la pantalla por la noche, no tiene una buena higiene del sueño, no tiene horarios para levantarse. Entonces, si tú pides ayuda a un profesional, te va a decir, vale, para que puedas dormir bien, hay que eliminar la cafeína a partir de esta hora, tienes que acostarte siempre a la misma hora, elimina pantallas a partir de esta hora, levántate siempre a esta hora, no duermas siesta. Es decir, tiene que haber una estructura para que se regule tu ciclo de dormir. Porque si haces lo que quieras cuando quieras, entonces a la noche no vas a tener sueño. Y hay un componente biológico detrás, no se trata de tu fuerza de voluntad. Es que si ves cosas que te estimulan a la noche, o a algunas personas, pues le estimula hacer ejercicio por la noche. Pues si te estimula el ejercicio por la noche, entonces tienes que cambiarlo a otra hora del día. Es algo biológico, no solamente psicológico según, o algo que dependa de tu fuerza de voluntad. Pues con la comida es lo mismo. Si tú no sabes regularte, aunque una persona de tu entorno coma intuitivo desde que nació, eso no quiere decir que tú puedas hacerlo, porque no somos iguales genéticamente. Entonces no respondemos igual ante los mismos estímulos, no necesitamos la misma regulación emocional. Entonces no tiene sentido que hagamos lo mismo. Y basarnos en que un compañero o un amigo o una amiga puede comer de forma intuitiva no implica que nosotros podamos hacerlo. Del mismo modo que hay personas que son más vulnerables al dulce que otras, otras son más propensas a caer en el tabaquismo, otras son más propensas en caer en el alcohol. Depende de muchos factores. Otros en el juego, en las apuestas. Y que una sustancia no enganche a alguien no quiere decir que no sea adictiva. O sea, que una persona no se enganche al alcohol no quiere decir que el alcohol no tenga un componente adictivo, porque el alcohol cumple una función que es la de tapar una emoción. Entonces, si cumple la función de tapar una emoción, esa sustancia ya sirve para ser, ya tiene un componente adictivo. Y lo mismo pasa con la comida y con cualquier otra sustancia o comportamiento adictivo, como las compras. Entonces, si una persona no está regulada de por sí y no tiene eso, no hay que buscar por qué a mí me pasó o por qué yo tengo esto en la genética. Simplemente esa es tu situación. Y no vas a poder corregirla sin orden y sin estructura. Cuando una persona te dice que hay que seguir reglas, no es para imponerte nada o para castigarte o para decir no puedes hacer esto. Tú en realidad puedes hacer lo que quieras, pero si lo haces va a tener estas consecuencias. Entonces, si tú quieres tener una alimentación regulada, el apetito regulada, hay unas pautas que hay que seguir. Y si tú no supiste escuchar a tu cuerpo hasta ahora, y si todo ello te llevó a los problemas actuales que tienes con la comida, ¿qué te hace pensar que sabes regularte ahora? Y no tiene nada de malo, no tenemos por qué saber. No somos culpables de lo que nos pasó o de las circunstancias, pero tenemos que responsabilizarnos del entorno en el que vivimos
y de la situación en la que estamos y de nuestro contexto. Que te pongan reglas, tener límites no es un castigo ni es un ataque contra tu persona. Del mismo modo que si quieres dormir bien, acostarte a esa hora no es una imposición, ni es alguien que te esté oprimiendo. Simplemente son las condiciones que tienes que seguir si quieres ese resultado y tomas la decisión de hacerlo o de no hacerlo, pero sigues siendo libre de tomar esa decisión. Entonces, la alimentación intuitiva no te va a ayudar a regularte, necesitas una estructura para eso, tiempo y estructura. Y conectado con eso está no exponerte, como habíamos dicho antes, a ciertos productos, ¿no? A los alimentos ultraprocesados, a los productos ultraprocesados. Claro, la alimentación intuitiva dice, come el helado o cómete una galleta porque tu cuerpo va a saber frenar cuando esté satisfecho. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque detrás de ese helado que te estás comiendo existe una ingeniería alimentaria, que es el próximo punto y el próximo problema. Para que la alimentación intuitiva, en caso de que existiera, funcione, tienes que comer cosas que no tengan una ingeniería detrás. Una ingeniería hecha para que comas lo máximo posible sin darte cuenta. ¿Qué es la ingeniería alimentaria? La ingeniería alimentaria es el proceso mediante el cual la industria alimentaria crea, diseña deliberadamente sus productos para decidir cuánto consumes, en qué momentos y a qué velocidad. O sea, es todo el diseño de los ultraprocesados con el objetivo de hacerte comer más rápido y durante más tiempo a lo largo del día. Y todo eso está hecho para maximizar la venta de los productos en lugar de para nutrirte. Por ejemplo, el Bliss Point. Ellos le llaman el Bliss Point a la sensación que tienes cuando consumes algo que combina a la perfección grasa, azúcar y sal. En la naturaleza, los hidratos, el dulce se presenta solo. Una fruta puede ser muy dulce, pero por lo general no es grasa. Cuando un alimento es graso, no es tan dulce. Entonces, aunque te active el sistema de recompensa del cerebro, nunca va a ser tan potente como cuando los combines. Porque cuando los combinas, eso es algo que no existe en la naturaleza y que tu cerebro interpreta como altamente calórico. Entonces, si es altamente calórico, es bueno porque significa que voy a tener más energía disponible para cuando no haya alimento. Que de nuevo, en un entorno en el que la comida escasea, tiene sentido, pero en el entorno actual no tiene ningún sentido. Entonces ellos le llaman el Bliss Point y combinan a la perfección grasa, azúcar y sal, haciendo que tu cerebro experimente una especie de nirvana cuando lo está comiendo y no pueda parar de comer y quiera seguir comiendo y quiera seguir comiendo y quiera seguir comiendo. El otro ejemplo de ingeniería alimentaria, la masticación. La masticación hace que tú frenes antes de comer. Es decir, hace que liberes hormonas de la saciedad. Esto se demostró con el experimento de la manzana. A 3 grupos de personas se les daba la manzana, pero se presentaba de forma diferente. A unos se les daba la manzana entera, a otros en puré, es decir, se batía, y a otros en zumo, es decir, se extraía la fibra. Entonces tienes una manzana, puré de manzana y zumo de manzana. A pesar de que los 3 consumieron la misma cantidad de manzana, las mismas calorías y el mismo volumen, ¿quién crees que se sentía más saciado de los 3 después de comer? Los que comieron la manzana entera. ¿Por qué? Primero, porque conservaba toda la fibra y la fibra activa hormonas de la saciedad. Y segundo, porque estaba entera. Cuando tú masticas, estás activando hormonas de saciedad. Entonces vas a sentirte más saciado. Todo aquello que tengas que masticar va a generarte más saciedad. Y los que tomaron el zumo son los que menos saciedad tenían. Prácticamente no registraron saciedad y volvían a tener hambre más rápido. Entonces, si tú consumes un alimento entero, vas a sentir más saciedad que si lo consumes en puré y vas a sentir más saciedad que si lo consumes cuando se le quitaron nutrientes como la fibra. Por eso, puedes tomarte un zumo de 3 naranjas, pero no puedes comerte 3 naranjas. Es muy difícil que una persona se coma 3. Cuando ya llevan 2 están ya saciados, ya no quieren más naranja, quieren otro sabor. Y a nivel, el estómago está muy lleno, no quiere seguir comiendo fruta. Entonces, esto lo utilizan, lo de la masticación, la eliminan de los productos. ¿Alguna vez te pasó que tomaste
como eran los pelotazos o los gusanitos, que literalmente los ponías en la lengua, apretabas contra el paladar y se deshacían. No registrabas que lo habías comido. Tu cerebro no se había enterado y tú tampoco. Sigas comiendo de la bolsa y comiendo de la bolsa. No tienes que masticarlos. Y esto lo hacen a propósito. Eliminan la masticación para que tú no registres saciedad, para que tu cerebro no registre saciedad. Después tenemos el sonido. Han estudiado en laboratorios cómo conseguir el punto perfecto, el sonido perfecto del crunch. Cuando muerdes algo y escuchas ese crunch, porque el cerebro asocia el crujido con algo fresco. Entonces, cuando algo cruje, por supuesto, investigaron, descubrieron esto y dijeron, vale, si los seres humanos tenemos una parte del cerebro que cada vez que comemos algo crujiente significa que es fresco, que no está pocho, que está fresco y que es sano, entonces tenemos que imitar ese sonido. Y por eso quieren que cruja. En los anuncios exagera muchísimo el sonido del crujido por eso. La temperatura. Las bebidas se sirven frías por un motivo, para que no notes el dulzor. Si tú te tomas una Coca-Cola a temperatura ambiente, te vas a ver muy dulce y muy empalagosa. El frío duerme ligeramente las papilas gustativas y hace que toleres más azúcar. Por eso se sirven frías a propósito. Igual que el gas. Esos estímulos en la lengua también hacen que toleres más el dulce. Y hay una lista infinita de ingeniería que se utiliza en los productos para que no puedas dejar de comerlos. Entonces, por mucho que tú tengas fuerza de voluntad, hackearon todos tus sistemas de saciedad. Y es muy difícil que puedas parar de comer. Porque te puedes comer un paquete entero de galletas que no hay masticación, tiene el bliss point, combinan grasa, azúcar y sal, tiene el sonido crujiente, o sea, le metieron todas las cosas que hacen que no puedas dejar de comerla. ¿Cómo vas a comer eso de forma intuitiva? Y lo peor es que culpabilizan al individuo. No, es que come con moderación. Es que no puedo comer eso con moderación. Y que fulanito pueda no quiere decir que tú puedas. Porque no tienes... Vuestro sistema de dopamina no es el mismo. No funcionáis igual. No sois vulnerables a lo mismo. Hay personas que le detonan los frutos secos que no puede dejar de comerlos y hay personas a las que les detona el dulce y no puede dejar de comer el dulce. ¿Por qué? Pues porque genéticamente uno es más propenso a uno y el otro al otro. Ya está, no hay que buscar más explicación, no hay que luchar contra eso tampoco. Simplemente hay que asumir que tenemos partes vulnerables. Y si tenemos partes vulnerables es mejor no exponerse. Y eso todo es parte de la ingeniería alimentaria, que hace que la alimentación intuitiva no sirva tampoco. En el entorno actual en el que vivimos no sirve. Y esto también está muy conectado con el siguiente punto, que es el comer emocional. El comer emocional depende de los ultraprocesados. La alimentación intuitiva te dice, vas a superar el comer emocional si no restringes, ¿no? Que precisamente por la ingeniería alimentaria es por lo que la restricción no provoca el atracón. Muchas veces la exposición es lo que provoca el atracón, porque es muy difícil darse atracones de cosas que no son hiperpalatables. Es muy difícil darse un atracón de brócoli, de espinacas, de fruta. Tienes que tener mucha hambre y en ese caso sería un atracón fisiológico, es decir, que tienes hambre de verdad. Pero si estás correctamente nutrido y no estás haciendo ninguna dieta, es imposible que te des un atracón de ese tipo de alimentos. Por eso, el comer emocional y los ultraprocesados dependen del otro para existir y son dos caras de la misma moneda. Si no existen los ultraprocesados, no existe el comer emocional. Entonces, para superar el comer emocional, tienen que dejar de existir los ultraprocesados. Y esto cuesta mucho aceptarlo porque somos muy dependientes de la comida. Yo diría que es la mayor adicción actual de la sociedad, porque además tienes que comer. No es como el alcohol que puedes decir, pues lo dejo, o no salgo de fiesta para no exponerme a un ambiente en el que no hay alcohol, o puedo vivir sin el tabaco. No, tienes que vivir comiendo en un sistema que está a favor de eso. En realidad no comer ultraprocesados es algo antisistema, entonces siempre va a generar rechazo. Por eso tienes que ir un poco por libre muchas veces. Y eso te va a generar cierto rechazo y vas a sentirte un poco fuera de lugar, pero es que es parte de lograr esa
libertad alimentaria que queremos. Nuestra forma de comer siempre estuvo moldeada por el aprendizaje, por la imitación, por las normas. Siempre aprendimos a comer, dependiendo del contexto histórico, pero nunca fue algo que hiciéramos de forma instintiva. Claro que el hambre es algo biológico, pero la forma de interpretarla o la forma de comportarnos con el hambre nunca fue algo biológico, nunca lo dejamos en manos de la intuición, siempre fue algo aprendido. Y tenemos un ejemplo en el ayuno, ¿no? Diferentes culturas del mundo, diferentes religiones, todas ellas siempre tuvieron en común el ayuno. El Ramadán, la Cuaresma, los ayunos budistas, incluso las comunidades yogis que también utilizan el ayuno. Todos ellos, todas esas sociedades en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos históricos, llegaron a la misma conclusión con el ayuno. Y la conclusión es que el deseo humano no es automáticamente sabio, necesita aprendizaje y necesita límites. De hecho, lo que muchas culturas hacían tradicionalmente en la mesa, lo de esperar los turnos, lo de no comer hasta que todos estén sentados en la mesa, lo de poner pausas entre los diferentes platos, dejar el postre para el final, todo eso también surge como una forma de trabajar el autocontrol. Porque imagínate que nos sentáramos todos a comer en la mesa y que cada uno hiciera lo que quería. Uno comer con las manos, otro manchándose. Los niños que no tienen ningún tipo de control, ¿no? Social, o sea, les hay que enseñar. Entonces, las formas en la mesa eran una forma de controlar ese impulso por comer, sobre todo cuando había mucha hambre. E incluso en algunas civilizaciones, los que comían primero era porque tenían un mayor estatus social en la mesa. Entonces, nunca existió intuición pura, voy a comer como quiera, cuando quiera. De hecho, una persona que sigue la alimentación intuitiva y espera que los demás estén sentados o utiliza el cubierto y el tenedor en un contexto donde no está bien comer con las manos, ya no está comiendo de forma intuitiva. Entonces no podemos decir que haya existido nunca en la historia. No vamos a llegar nunca a ese punto de alimentación intuitiva pura porque nunca existió. Siempre hubo normas, siempre hubo estructura. La diferencia es que va cambiando a lo largo de la historia. Además, también tenemos que pensar, y este es otro problema de la alimentación intuitiva, en que la pausa es un privilegio para muchas personas. Porque claro, si ahora yo no tengo una regla externa que es medir los gramos de arroz, los correctos, o medir los frutos secos, una porción apropiada de frutos secos para tener esas grasas saludables y no pasarme, ahora con la alimentación intuitiva ya no tengo esa medida, ¿no? Entonces mi medida es interna. ¿Cuánta hambre tengo y cuántos necesito? ¿Hasta qué punto eso es realista para una persona? ¿Hasta qué punto, imagínate, tú trabajas de camarero y tienes 15 minutos y estás estresado? ¿De verdad te vas a poner a analizar cuánta hambre tienes? Y si llegas cansado del trabajo y no has comido bien, ¿crees que esa señal de decidir cuánta hambre tienes, a lo mejor simplemente tienes una hora antes de irte a la cama, te compensa estar media hora decidiendo cuánta hambre tienes? Analizar tu nivel de saciedad. Y los que trabajan en un almacén y tienen 15 minutos para comer de pie un bocadillo. O sea, ¿hasta qué punto nos facilita la vida no tener una estructura? ¿No es mejor tener ya la comida preparada en casa? Si llegas con hambre, no es bueno decidir en ese momento. No es lo ideal. Entonces es mejor que tengas una comida preparada, que sepas que tiene nutrientes, que sepas que no te va a dar hambre después. Es mucho mejor eso que tener que pensar o que tener que decidir. Y la alimentación intuitiva, aunque podamos practicar el fin de semana, el día que tengamos libre del trabajo, ¿no? La alimentación consciente, las sensaciones en el cuerpo, que está muy bien, es un buen ejercicio. Pero eso no lo podemos practicar todos los días y no lo podemos practicar en todas las comidas. Entonces tenemos que buscar algo que sea realista. Y en ese tipo de casos, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos hijos, cuando tenemos que trabajar y estudiar a la vez, cuando tenemos muchas cosas, cuando tenemos que entrenar, que el hambre también, el entrenamiento también aumenta mucho el apetito. Es mejor estar preparado, tener una estructura, saber qué vamos a comer, no dejarlo en manos de la intuición. Y muchas veces esa pausa, ¿no?, de pararse a medir
las sensaciones internas, es un privilegio al que no toda la población puede acceder. Entonces no tiene sentido un método intuitivo para la mayoría de la población. Es mejor una estructura que les quite energía, o sea, que les reduzca su fatiga por decisión, no tener que tomar tantas decisiones. Buscas ayuda profesional, el profesional te ayuda a estructurar un plan y ya no tienes que pensar qué comer, porque ya lo decidiste. Haces la preparación el domingo o el día que tengas libre, preparas la comida, piensas el menú y te quitas de tomar esas decisiones en el día a día. Y por último, y ya va a ser el último punto porque el vídeo es un poco largo y si se me quedan cosas, puedo hacer una segunda parte. Pero bueno, este punto también es muy importante y es que tener muchas opciones, en lugar de hacernos más libres, nos va a paralizar y nos va a hacer sentir peor. Y para este punto me inspiré mucho en un libro que se llama La paradoja de la elección, que también lo voy a dejar abajo para quien lo quiera leer. No habla sobre los ultraprocesados, pero habla sobre cómo los seres humanos nos sentimos peor cuantas más opciones tenemos. Y también se menciona un experimento, el de los helados. A unas personas se les daba a elegir entre 3 sabores, vainilla, fresa y chocolate, y a otro grupo de personas entre 20 sabores. ¿Quiénes se quedaron más satisfechas? Pues las del primer grupo, porque tenían 3 sabores que son muy diferentes y escogieron uno que les hacía feliz. Entonces las otras 2 opciones no eran mejores. Dijeron, bueno, tenía 3 opciones, escogí la que más me gustaba. Pero las que tenían 20 sabores, había tantos matices y tantas opciones que todas experimentaban FOMO, miedo a lo que se estaban perdiendo. Es decir, que al haber escogido un sabor, dijeron, me dejé de 19 sabores. Quizás si hubiera cogido este otro estaría mejor. Además, tuvieron que dedicar más tiempo en tomar esa decisión y se fatigaron más. Porque los seres humanos, cada vez que tomamos una decisión, nos fatigamos. Por eso no es bueno tomar muchas decisiones y hay que evitar tomar decisiones constantemente. Entonces, la industria alimentaria te saca un nuevo sabor. Ahora tienes chocolates con sabor a galleta. Te saca las Oreo, te saca el Milka y te saca el Milka Oreo. Y después en Navidad te saca turrones con tus galletas favoritas. Eso es para que sientas constantemente que te estás perdiendo algo. Y al final tienes que probar la gama entera de productos, porque si no piensas que te pierdes algo. Y es algo, un ciclo sin fin. Nunca te vas a sentir satisfecho, nunca vas a poder probar los nuevos sabores. Y cuando pruebes todos, van a sacar uno nuevo. Entonces, cuanto más pruebes, más FOMO vas a experimentar y menos satisfecho te vas a sentir con lo que ya tienes. Abrir esa puerta a las opciones infinitas, tú piensas que te da libertad y que te va a hacer sentir bien, pero te va a hacer sentir menos satisfecho con lo que tienes. Te va a dar la sensación de que siempre te estás perdiendo algo, que siempre tienes algo nuevo que probar y nunca va a acabar. El ciclo nunca va a acabar. Cuantos más consumas, más vas a consumir. Por eso uno empieza queriendo probar, ¿no? En la alimentación intuitiva, algo que se tenía prohibido. Ay, nunca como estas galletas, las voy a comer. Y luego, ay, pero es que no comí estas. Y te vas a dar cuenta de que tienes el mundo entero de posibilidades y que nunca te sientes satisfecho. Entonces, más opciones no es mejor, te van a hacer más infeliz. Por eso, cuanto menos alimentos incluyas en tu dieta, en el día a día, mejor. Una dieta monótona y aburrida te va a hacer más feliz. Pero para que seas feliz, también tienes que romper con la creencia de que la comida te hace feliz. Y eso es algo que voy a hacer un vídeo entero solamente explicando por qué la comida nunca te va a hacer feliz. Pero bueno, ese era el punto último que también es importante, que tener más opciones no te va a hacer sentir mejor, no te va a generar más placer y solamente te va a mantener enganchado y experimentando FOMO. Y bueno, esos son un poco los puntos. Hay más cosas que me estoy dejando, pero es que va a ser un vídeo muy largo. Y si este vídeo gustó y os parece interesante, pues puedo hacer una segunda parte o explicar mejor alguno de los puntos, por ejemplo, el de la ingeniería alimentaria. Eso voy a hacer un vídeo solamente hablando de eso. Y de cómo comer para sentir saciedad de verdad. O sea, para justo lo contrario, qué alimentos tenemos que tomar para que nuestro cuerpo, para hackear las hormonas de la saciedad. Y eso es un poco todo. Si queréis saber más sobre los problemas de la alimentación intuitiva, dejo abajo el enlace de mi ebook
que es un ebook corto y explico en detalle todos estos puntos y alguna más. Y también dejo enlace a los estudios que mencioné, al libro de la alimentación intuitiva, el de la paradoja de la elección y mis libros. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Este es el primer vídeo del canal y el primer vídeo que grabo también. Y ya sé que la calidad no es buena, probablemente divago un poco porque tengo un guión, pero hablo sobre la marcha, simplemente tengo los puntos que quiero hablar. Entonces, bueno, si veo que este vídeo gusta, pues voy a ir publicando más y voy a ir mejorando poco a poco la calidad. Mejor sonido, mejor calidad de vídeo, por supuesto. Pero bueno, eso es algo que voy a ir haciendo con el tiempo. Me gustaría primero tener un poco de feedback. Si os gusta y si queréis más vídeos así, si os gusta este enfoque, de hablar así, profundizar un poco en todo este tema de la libertad alimentaria, que es el objetivo del canal. Hablar de verdad, de libertad alimentaria y de cómo podemos conseguirla. Hasta aquí el final del vídeo. Si os gusta, darme un like, dejarme un comentario, suscribiros y nos vemos en el próximo.